Hola, buenas tardes. De paso, feliz día. Gracias. Igualmente, para todos, feliz día. Feliz día para todos, chicos. Hola, Florencia. ¿Qué tal, Diego? Hola a todos, les pedimos que al ingresar vayan silenciando los micrófonos si es posible, así nos escuchamos mejor. Esperamos unos minutitos más, Federico, por si tenés ahí. Son 5 y 1 minuto. Sí, esperemos, yo diría un par de minutos y bueno, y ya podemos empezar. Vos empezás y después arrancamos con las respuestas a las preguntas. Sí, sí. Pero estaba esperando que termines de darle el ingreso a los que te están pidiendo unirse. No sé si Sí. tenés muchos más. No, yo ya le di a todos los que hasta ahora pidieron, solo que va llegando gente unos minutitos después. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andás? Buenas, ¿qué tal? Gustavo. ¿Te parece que 5 y 3 minutos, 5 y 4 empezamos? Sí, perfecto. ¿Está bien así? Ok. Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, podemos ir, somos 43 acá en este espacio. Podemos ir empezando, ¿qué les parece? Bueno, Perfecto, Clara. les cuento. Yo soy Clara Ingracia, y en estas instancias de encuentro, en las anteriores videoconferencias, estaba contestando en el espacio del chat, así que es como la primera vez quizás que tengo abierta la cámara, por eso es que me estoy presentando. Bueno, les cuento cómo nos vamos a organizar en esta instancia de trabajo, que es un poco más corta a los encuentros anteriores. Los encuentros anteriores tenían una duración de 1 hora, esta la hemos programado para 35 minutos y hemos tenido que dividir el grupo porque éramos 250 personas y creímos que quizás esta organización nos iba a beneficiar el trabajo. Bueno, entonces les cuento cómo vamos a organizar estos 35 minutos de trabajo. Los primeros 20 minutos hemos decidido trabajar en torno a las respuestas que se fueron generando en el formulario que les enviamos esta semana, para que, en función de las dificultades que vayan apareciendo al momento de trabajar con las herramientas de evaluación, puedan subir a este formulario las dudas y preguntas. Una aclaración al respecto: dado que fueron muchas las preguntas, hemos decidido tomar algunas de ellas como para trabajarlas y responderlas acá, pero no quiere decir que porque no hayamos tenido el tiempo para contestarlas vayan a quedar sin respuestas. Por el contrario, estamos armando un documento tal cual o de las mismas características al documento de ayuda al docente que publicamos en el aula Armá tu Aula virtual y que también compartimos acá en esta aula de estrategias de evaluación. De manera que mañana sábado o el lunes seguramente las van a recibir. O sea que en ese sentido quiero llevarles tranquilidad, porque las respuestas a esas preguntas van a estar. Entonces, estos primeros 20 minutos vamos a ir trabajando sobre las respuestas a sus preguntas. Vamos a tomarnos 5 minutos para registrar, para recuperar alguna pregunta que se haya generado en el espacio del chat, o también si alguno tiene alguna pregunta que le urge, puede levantar la mano y hacer una consulta. Al respecto, también quiero llevarles tranquilidad, porque las preguntas que vayan haciendo en el espacio del chat va a ser muy difícil que las respondamos en el chat, pero sí las vamos a registrar y también las vamos a llevar a ese documento en donde vamos a ir respondiendo las preguntas, como fuimos haciendo con el documento de ayuda al docente, que es un paso a paso que sigue como un paso a paso de los pasos que tienen que seguir para utilizar alguna herramienta. Y por último, los 5 minutos que quedan los vamos a utilizar para responder a esas preguntas que se generen o en el chat, o si alguno urgido levanta la mano. Bueno, vamos a empezar. Dado que las preguntas en su mayoría giran en torno a la utilización del cuestionario, les voy a dar la palabra a Florencia y a Federico para que comiencen a responder algunas de las dudas que se generaron en torno a la utilización del cuestionario. Después, si tenemos tiempo, por si esto se llega a alargar, voy a tomar 2 preguntas que se hicieron en torno a la configuración de la tarea. Así que, bueno, empezamos. Les dejo la palabra a Federico o a Florencia, que no sé quién de los dos va a continuar.
Si quieren, arranco yo. Bueno. Los saludo, Fede, me imagino que todavía debe estar admitiendo a algún que otro participante, así que ante la duda arranco yo. Voy a empezar por una primera pregunta en la que un docente nos detalla la configuración que realizó el cuestionario. Lo central de la pregunta es cómo hacer que el cuestionario se desenvuelva de manera secuencial, es decir, que se vayan viendo las preguntas de a una y que no se pueda volver atrás, ¿sí? Para la configuración secuencial del cuestionario, lo más práctico y lo más rápido es que vean el tutorial que está subido en nuestra aula virtual, en la parte de cuestionario, en la parte de parciales, donde está tarea y cuestionario. Ahí lo tienen subido 2 veces. Subido todo el curso sobre la experiencia del ingreso, que es un gran tutorial para la elaboración de un cuestionario de examen, y también un link arriba que está solamente recortada la parte de la configuración específica del cuestionario, ¿sí? Ahí pueden ver bien cómo hacer para que el alumno pueda o no pueda ver las devoluciones, ¿sí? De lo correcto y lo incorrecto y volver hacia atrás. También había una pregunta acerca del envío automático del cuestionario. Se puede programar que el envío se haga automáticamente al cerrarse el cuestionario. Por ejemplo, si un alumno respondió parte del cuestionario y nuestro cuestionario tiene una fecha límite, podemos programar que aunque el alumno no lo haya enviado, ese cuestionario se nos envíe automáticamente. Pero este envío automático solamente se puede hacer cuando corta el cuestionario. No se puede pedir que los alumnos al terminar un cuestionario se envíe automáticamente. Los alumnos en todos los casos van a tener que apretar, terminar todo y enviar, ¿sí? Por otra parte, me gustaría recordarles algo muy importante. Si bien el sistema, por supuesto, como todos los sistemas, es limitado, ustedes pueden proponer muchas reglas y muchas orientaciones mediante la consigna. No se olviden de que mediante la consigna pueden programar también, de otra manera, lo que el alumno va a hacer en ese cuestionario. Eso también es muy importante. No olvidarse de la consigna. El sistema por ahí no lo permite, pero ustedes desde la consigna le pueden pedir al alumno que lo haga. Después había una pregunta sobre las preguntas de respuestas anidadas o close. Las preguntas close se programan con fórmulas, ¿sí? Yo detallé en el foro de consultas una respuesta a Romina Scordamaglia que preguntaba por este tema de las preguntas. Ahí van a encontrar bastante orientación sobre cómo programarlas. La única forma de programarlas es mediante las fórmulas y eso es así hasta en la última versión de Moodle, así que no es un tema de una limitación de nuestro sistema, sino que esa es la manera de programarlas, mediante la introducción de fórmulas en el enunciado. Si ustedes quisieran elaborar cuestionarios más creativos, de práctica, quizás, pueden utilizar páginas como por ejemplo EducaPlay, que son muy, muy poderosas desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista visual, para presentar cuestionarios de práctica. Por supuesto que no van a tener la practicidad de tener todas las calificaciones automáticamente subidas al área de calificaciones, como sucede con los cuestionarios, pero si ustedes lo quieren solamente para los fines de propiciar el aprendizaje y no centrarse en la calificación, esto puede ser muy útil y muy práctico. Es importante que si quieren incluir estas calificaciones, puedan hacerlo como ítems de calificación. El tutorial para introducir ítems de calificación, es decir, incluir calificaciones que no fueron realizadas en actividades en Moodle, sino exteriores, lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Hay un video tutorial acerca de ese tema. Otro docente nos preguntaba acerca de si era conveniente tomar 2 temas de parciales, ¿sí? O dividir el curso en grupos para tomar parcial. Esto no es necesario, ¿sí? No es necesario hacer 2 temas ni preparar grupos, porque la herramienta cuestionario permite diseñar cuestionarios que tomen preguntas de manera aleatoria dentro de categorías que el docente seleccione dentro del banco de preguntas. Todo esto se explica en los tutoriales de cuestionarios que van a encontrar en el aula virtual. Para los que acaban de llegar, los saludo y les cuento que estamos revisando algunas de las preguntas que los docentes preguntaron en el
formulario para preguntas. Entonces, si el cuestionario tiene preguntas tomadas aleatoriamente de un banco de preguntas, las respuestas mezcladas aleatoriamente, una ordenación secuencial y además una temporalización, todo esto hace que sea difícil que los alumnos compartan sus respuestas y las preguntas que les tocaron. Otra pregunta muy común es la del timer por pregunta. No existe la posibilidad de limitar el tiempo por cada pregunta, ¿sí? Eso es imposible, pero sí se puede proponer, como les digo, desde la consigna, proponiendo un tiempo total para el cuestionario e indicando cuánto es el tiempo recomendado para cada pregunta, ¿sí? Otra cosa importante es que no se manda, como en los formularios de Google sucede, al terminar el cuestionario, un mail al alumno, ¿sí? La plataforma no envía mails al alumno frente a ninguna acción realizada, salvo el foro de novedades. O sea, siempre que nosotros queramos que al alumno le llegue una notificación de lo nuevo que hay en el aula, lo vamos a hacer a través del foro de novedades. Otra pregunta es acerca de cómo organizar las calificaciones del curso, ¿sí? Porque es cierto que, por ejemplo, la actividad cuestionarios no se puede programar sin calificación, siempre va a otorgar una calificación al estudiante, pero puede ser que el docente no quiera que esa calificación forme parte de la nota del curso porque es, por ejemplo, un cuestionario de práctica. Bueno, lo que se puede hacer es ordenar toda la pantalla de calificación, todo el informe de calificaciones por categorías. Y eso lo pueden hacer con el tutorial que también está dentro de calificaciones en la parte de seguimiento. Hay uno específico que se refiere a la visión del informe de calificador y además de la creación de categorías para organizarlo. Después se puede jugar muchísimo con los promedios finales de cada categoría, e incluso con el promedio final del curso, si se pueden sumar las notas de todas las actividades o promediar las notas de todas las actividades o hacer que algunas actividades valgan más y otras menos en el promedio final. Todo esto se puede hacer desde el informe del calificador y desde la configuración de calificaciones del aula. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta era sobre si los cuestionarios les muestran siempre las respuestas correctas a los alumnos. Eso no es así. Los cuestionarios le muestran las respuestas que nosotros elijamos que se muestren. Eso se hace desde las opciones de revisión en la calificación del cuestionario, en la configuración del cuestionario. Eso lo pueden ver en el video tutorial de cuestionarios del ingreso, muy bien, y si no también en el reducido. Para entregar, otra cosa importante, para entregar archivos dentro de un cuestionario, si quieren que les manden hojas de resolución, lo pueden hacer de dos maneras. O como se hizo en el ingreso, enviando a través de una tarea, ¿sí? O como desde adentro del cuestionario, programando una pregunta de tipo ensayo que permita agregar un archivo adjunto. Eso se hace desde las opciones de respuesta. En la configuración de la pregunta, en las opciones de respuesta seleccionamos que queremos que se incluya un archivo adjunto y ahí el alumno lo debe enviar. Para esto recomendamos la aplicación CamScan, que permite escanear varias hojas de resolución y convertirlas en un único PDF mucho más liviano que enviar muchas fotos. Bueno, estas son las preguntas más o menos que yo había visto. Si querés, Fede, puedes levantar alguna que hayas visto vos. Buenas, ¿cómo están? ¿Ahí se escucha bien, Flor? Sí, perfecto. Genial. Bueno, yo me las anoté algunas de las preguntas que elegí responder en un PowerPoint. Voy a ver si les comparto pantalla. Me da un poquito de cosa por si ocurre eso de que no pueden entrar. Bueno. Sí, pero creo que somos 57, creo que ya estamos, ¿no? sí, son bueno. y 15. Bueno, les comparto un segundito y ahora vuelvo a hablar normal. Bien, una de las preguntas que nos hicieron fue
la siguiente, decían, como jefe de cátedra quiero compartir el banco de preguntas con todos los docentes que tienen a cargo los cursos relacionados. ¿Debo matricularme como docente en todos los cursos o hay otra manera? Me pareció una buena pregunta porque la verdad que algo que permite la situación actual es que colaboren mucho los docentes entre sí y que no trabajen aisladamente en cada curso, sino que por ahí uno hace preguntas de una unidad, otro hace preguntas de otra unidad y pueden colaborar. Entonces es una pregunta que está buena y que sería muy productivo que hagan algo así. Entonces, una opción que tienen es crear un aula transversal a la materia más allá de los cursos. Por ejemplo, crear un aula, voy a poner un ejemplo de Física 1, y entonces ahí se ponen todos los docentes, se matriculan como docentes en ese aula y trabajan en crear preguntas, bancos de preguntas, categorías, etcétera, y luego desde ahí pueden cada uno importarse los bancos de preguntas con sus categorías a sus aulas. Creo que es una muy buena alternativa. Otra opción, tendrían que pedir la creación de ese aula, ¿no? Y trabajar todos ahí. Otra opción es compartir esas preguntas usando exportar en el banco de preguntas. O sea, el jefe de cátedra que preguntó esto puede él crear preguntas en un aula y luego exportarlas y compartirle esos archivos a sus colegas. Nosotros ya publicamos en el video de la experiencia del ingreso el viernes cómo se hace para exportar las preguntas en un archivo y poder compartirlas e importarlas en otro aula, así que esa sería otra alternativa. Y otra alternativa que yo nunca usé, pero he visto que existe, es que es posible pedirle al administrador de la plataforma, que habría que charlarlo con Darío, a ver si por la infraestructura que tiene ahora el campus se puede hacer, que arme una categoría de Moodle que se llame, por ejemplo, álgebra y geometría analítica, supongamos, y que ahí adentro estén todas las aulas de álgebra, y entonces cada docente desde su aula, con su curso de alumnos, puede crear preguntas que estén en la categoría madre, que es la que abarca todas las aulas de álgebra, ¿no? Entonces, entre todos los docentes están trabajando sus aulas y se comparten las preguntas porque todas forman parte de una gran categoría, que es la de álgebra y geometría analítica. Bueno, son tres soluciones distintas. Si no se pudiera la 3, yo no lo hablé esto con Darío por algún motivo, se podría usar la 2 o la 1, ¿sí? Bien, otra pregunta que surgió es, ¿existe alguna forma que se muestran las preguntas repetidas dentro del banco de preguntas? Bueno, es una buena pregunta, no sé en qué contexto ocurrió que el docente hizo esta pregunta, lo estaba pensando, pero supongamos que nos importamos preguntas de distintas aulas y termina habiendo preguntas duplicadas y hay un poco de desorden en el banco de preguntas. La respuesta sería que no, en realidad Moodle no ofrece una manera de encontrar las preguntas duplicadas. Uno tendría que tratar de tenerlo limpio y con preguntas únicas, y viene bien ordenar en categorías y tenerlas bien claras las categorías. Podríamos poner, por ejemplo, preguntas del primer cuatrimestre del 2020 sobre tal tema, o preguntas del segundo cuatrimestre del 2020 sobre tal tema, y creando categorías distintas podemos hacer que en esa categoría todas las preguntas sean distintas. Pero en principio Moodle no te permite detectar las que tienen el mismo enunciado. Bien. Otra pregunta. En la materia de la que soy docente, el resultado no es lo que normalmente evaluamos, sino todo el proceso de decisiones e hipótesis de resolución. Cada ejercicio puede llevar 2 o 3 hojas de resolución. ¿Cómo podríamos continuar evaluando de esta manera a través del campus? Bueno, eso de algún modo ya lo contamos varias veces. Básicamente lo que habría que hacer es pedirle a los alumnos que entreguen un texto. Puede ser un texto manuscrito, un texto escrito digitalmente, puede ser vía cuestionario, que admite una opción, como comentaba Flor hace un rato, de entregar un archivo, o puede ser vía la entrega de tareas. La entrega de tareas en Moodle es como la herramienta fundamental para que ellos entreguen un archivo. Y ese archivo, por ejemplo, en álgebra acostumbramos a pedirles que lo entreguen escrito digitalmente, entonces ellos escriben digitalmente toda la resolución del trabajo, lo entregan, nosotros nos descargamos el archivo, lo miramos, lo corregimos y les damos una devolución. A nosotros también en esa materia nos importa ver cómo lo escribieron, cómo lo desarrollaron, no solo el resultado, entonces esa es una buena vía. Y si están más cómodos con que el alumno lo escriba de manera manuscrita, pueden hacer eso, y el alumno va a tener que aprender a escanear eso que escribió de manera manuscrita, ponerlo en un PDF y entregar el documento. Bien, otra pregunta que hubo fue si encontramos una forma de poner un timer por pregunta y no por el examen entero, y la verdad es que no, Moodle en principio no ofrece una posibilidad para poner timer por pregunta. Lo que sí se podría hacer es
poner varios cuestionarios, poner un cuestionario con una o con dos preguntas y después que los alumnos tengan que pasar al siguiente y al siguiente. Y al cuestionario en sí, sí se le puede asignar una limitación de tiempo. Bueno, esas son las preguntas que yo había recogido para responder. No sé, Clara, si querés continuar vos con las que vos habías visto. Sí, acá estaba desmuteando mi micrófono. Estamos un poco como excedidos con el tiempo, eso nos iba a pasar porque 35 por ahí se nos iba a extender un poco por las explicaciones, pero breve, porque voy a retomar algo que comentó Federico respecto de la tarea, que es una herramienta tan importante, y hicieron dos preguntas. Voy a compartirles pantalla porque trabajé con un documento de Word como para mostrar. Si me dan un segundito, acá. ¿Se ve la pantalla? ¿Se llega a advertir? No, no se ve. No, no se ve. ¿No? No se ve. Ya, sí. A ver ahora. ¿La pueden ver? No, ¿No? No. No. ¿No? ¿No la están pudiendo ver? No, Bueno, no. a ver. No sé por qué no se puede. ¿Ahora la ven? No, Clara, Clara. si lo tenés a mano y me lo querés enviar por WhatsApp, yo puedo abrirlo y compartir. Igual es cortito, así que en todo caso eso también después lo vamos a subir al documento que les dije que va a quedar guardado, toda esta información va a quedar guardada. Pero básicamente, para ser sintética, una de las preguntas sobre la tarea es que preguntaron, gira en torno a si es posible, cuando se arma una tarea para que su entrega sea de forma grupal, si la devolución que hacemos es una devolución que le llega a todo el grupo. Y yo les había mostrado, porque configuré en el aula una tarea, que sí, que efectivamente la tarea, si se genera para que los estudiantes la puedan entregar de forma grupal, cuando el docente realiza la devolución de la tarea, esa devolución les llega a todos. Esto va a estar en el documento para que ustedes puedan verlo. Lástima que no sé por qué no estoy pudiendo compartir la pantalla, pero sí siempre cuando se configura una tarea grupal, todo lo que nosotros devolvamos, aunque sea a uno de los estudiantes, les va a llegar a todos la devolución. Otra de las preguntas que hicieron es relativa a si la tarea, cuando el docente crea la tarea, le llega una notificación al estudiante. Las tareas, el recurso tarea, actividad, subida avanzada de archivos, no genera o no les llega al estudiante una notificación de que el docente creó una actividad, una tarea, un foro en el aula. Para eso es que utilizamos el foro de novedades, anunciando todas las nuevas actividades y recursos que hemos creado en el espacio del aula. Por eso esta respuesta era, un docente preguntaba si genero una tarea, si la hago visible se notifica, o si no la hago visible no se notifica. Si lo que nosotros estamos ensayando es generar una tarea, podemos hacerla en un bloque en donde esté invisibilizado, que no se ve, que tenga el ojo cerrado. Entonces todo lo que nosotros creemos en ese bloque no se va a ver por parte de los estudiantes. Bueno, siendo ya 1:30, podríamos levantar alguna pregunta del chat. Yo tengo acá una, y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta como urgente porque esté elaborando algún recurso, trabajando con alguno y quiera preguntar.
Si no, podemos levantar alguna de las preguntas que hicieron en el chat. Mientras vamos viendo, Mario Álvarez, no sé si estás compartiendo pantalla a propósito. Quería aclarar que, bueno, que todo esto va a quedar en el documento y que podría ser útil para ustedes pedir, si no la tienen ya, una creación de aula de prueba, ¿sí? Para poder ensayar ahí, si lo pueden hacer en un bloque oculto dentro de sus aulas, o pedir un aula y ensayar allí, ¿sí? Ricardo, todo lo vamos a publicar a través del aula y los vamos a notificar en dónde van a poder encontrar este documento, ¿sí? Voy a leer una pregunta, que es una pregunta que también apareció en uno de los formularios y que tiene que ver también con los cuestionarios, que dice así: hola, yo en los exámenes pido teoría y, por ejemplo, enunciado de teoremas, ¿qué opción tengo para elegir en el armado? Florencia o Fede, si esto se puede hacer en cuestionarios. Sí, ya le respondí por el chat. La pregunta ensayo podría ser la más indicada para esto. Es de corrección manual y tienen un tutorial para corrección manual de cuestionarios en el aula virtual en la parte de cuestionarios. Sí, y agrego un dato, que es que si son teoremas, si tienen que escribir símbolos matemáticos, el editor ahí de Moodle, de nuestro sistema, tiene un editor de ecuaciones que está buenísimo, les sirve para expresar lo que necesiten, así que pueden escribir por ahí. De todas formas, me llamó la atención esa pregunta, porque si es domiciliario el examen y tienen que enunciar un teorema, es como medio, es muy fácil buscar el teorema y escribirlo, ¿no? O sea, no sé igual quién hizo esa pregunta en qué estaba pensando, pero si fuera, o sea, vale más tener en cuenta problemas que no se puede encontrar su respuesta y copiarla, sino que tengan que elaborar algo. Eso quiero decir. También me parece importante la pregunta de Roberto, que dice: ¿dónde puede encontrar la forma de incluir preguntas aleatorias? Lo respondo rápidamente. Al agregar pregunta en el cuestionario, a uno le ofrece la opción de elegir una nueva pregunta del banco de preguntas o de elegir una pregunta aleatoria. En este caso se elige una pregunta aleatoria del banco de preguntas. Tiene que estar creada, por supuesto, antes, y de esto hay tutorial. Sí, quiero agregar un dato a lo que dice Flor, que es que en las grandes reuniones que hicimos, que duraron 2 horas o cosas así, que están publicadas en YouTube, yo puse en la descripción del video de YouTube un índice. Entonces, por ejemplo, dice, no sé, en el minuto 43 se habla de cómo hacer que la pregunta sea aleatoria, esto que decía Flor. En el minuto 45 se habla de cómo configurar el cuestionario para que abra en tal horario la temporalización. Digo porque obviamente uno no se sienta 2 horas a ver una charla de estas, pero el índice les puede ayudar a encontrar en qué parte se habla de qué cosas, ¿sí? Así que tengan en cuenta no solo que está todo lo que estamos hablando está documentado, sino que lo tienen con índices también. Voy a responder a una pregunta que hace Silvana García con respecto a las tareas grupales. En el documento de ayuda al docente tenemos un paso a paso de cómo generar grupos en el espacio del aula para después poder trabajar con los distintos grupos. De modo que si recorres ese documento de ayuda al docente, vas a encontrar cómo configurar grupos, ya sea que la configuración la propongas para que los mismos estudiantes puedan elegir el grupo, o bien, si los grupos ya están armados, el docente con ese listado de grupos, porque hay muchos docentes que me escribieron y me comentaron que tienen los listados de los grupos ya armados en Excel. Entonces, ahí manualmente el docente puede hacer una selección posicionándose grupo por grupo y eligiendo los estudiantes que conforman el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Toda esa información está en el documento de ayuda. El documento de ayuda también está en el aula de estrategias de evaluación, así que la van a encontrar ahí.
se ha hecho un poco extenso, pero tiene un índice y si ustedes van al índice pueden encontrar esta configuración, esta explicación de cómo configurar los grupos, ya sea que lo configure el docente o que solicite que los estudiantes lo configuren. Una última cosa que veo que acá también en el foro apareció, muchos han comentado que no están pudiendo acceder al formulario que generamos y subimos en el aula para que puedan ir subiendo las dudas que se le van generando. Esto sucede porque el formulario quizás cuando lo creamos desde una cuenta, desde la cuenta de la UTN, entonces eso quizás dificulta el ingreso para que algunos puedan acceder a él. Vamos a volver a crearlo desde una cuenta de Gmail para que no tengan dificultades y hoy mismo todos puedan sumar preguntas a este banco de preguntas y nosotros podemos ir ofreciendo las respuestas en la medida de lo posible a todas estas preguntas que se vayan generando. Bien, voy a leer acá el chat a ver si hay alguna cosa más importante. No sé, Florencia y Federico, si ustedes vieron en el chat algo más para responder. No, ya No, estamos casi en tiempo. sí, seguro que hay más más preguntas. De hecho, en las que nos llegaron el formulario no pudimos abordar todas, ¿no? Pero como les decíamos antes, quédense tranquilos que nuestra intención es contestarlas a todas, tal vez no en esta charla, pero bueno, las vamos a poner en un documento, probablemente sea en el documento de ayuda al docente o en otro, eso ahora veremos, y ustedes se van a enterar y por escrito va a estar todo contestado. Sí, acá veo que están llegando más preguntas, pero lo importante es esto, ¿no? Vamos a tomar todas las preguntas de acá del chat, así como las del formulario, y en estos días, de a poquito, vamos a ir respondiendo las preguntas y vamos también a tratar de ir organizando este documento por categorías o por tipos de preguntas, así podemos organizarlo y que ustedes puedan encontrar las respuestas a estas preguntas, porque sabemos que están todos con poco tiempo, apremiados y trabajando muchísimo. Así que lo que nosotros queremos es facilitar el trabajo y también, bueno, ofrecerles todo nuestro acompañamiento. Perfecto. Gracias a ustedes. Si ya enviaron su pregunta en el cuestionario, en el formulario, no vuelvan a enviarlas. Ya las recibimos y las estamos procesando. ¿Sí? Todas las que yo fui contestando ya las tengo por escrito, así que en breve enviaremos. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias por estar acá presente hoy. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias, feliz día. Gracias, igualmente. Muchas gracias, ya le dije, muy buen trabajo y felicitaciones. Feliz día para todos. Hasta luego y muchas gracias. 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 Adiós. Chao, gracias, felicidades para todos. Feliz día. Chau. Igualmente. Chao. 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 Gracias, feliz día para todos.